Hoy, en nuestro programa Azul y Verde de multicanalradio.com, analizaremos la reciente escalada de tensiones entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah. El pasado 17 de septiembre, Israel lanzó una operación dirigida contra posiciones del grupo chií en el sur del Líbano, como respuesta a los ataques transfronterizos. Este aumento de las hostilidades llevó a la activación de los sistemas de alerta, incluidos los buscapersonas y walkie-talkies, donde las tropas israelíes ocasionaron gran multitud de heridos y fallecidos. Exploraremos los antecedentes, la respuesta militar y las implicaciones para la estabilidad en la región. Nos acompaña Raúl, TEDx militar retirado. Quédense con nosotros para más detalles. Muy buenas, bienvenidos a Azul y Verde en multicanalradio.com. Os habla Alonso Holguín Félix Jacinto y hoy tenemos a Raúl. Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por contar conmigo de nuevo en el programa. Sí, Raúl es especialista ODS, que viene a ser un TEDx, militar retirado y que conoce perfectamente el tema de explosivos. Hoy queremos analizar y que nos expliques, en la medida de lo posible, el ataque que lanzó Israel a los terroristas de Hamas por medio de unos cacharritos que antes existían, son los antecedentes de los teléfonos móviles, buscapersonas o beepers, y que explosionaron unos 5.000, al parecer, y que causaron pues, bastantes muertos y heridos, sobre todo heridos. Estos buscapersonas no los tenía cualquiera de la organización, sino que estaban pues, en miembros más o menos destacados. A quien no haya oído hablar de Hezbollah, digamos que Hezbollah la traducción sería el Partido de Dios y es la organización armada no militar más grande de todo el mundo. ¿Tú los conoces? Sí, bueno, realmente yo creo que por el nombre los conoce prácticamente todo el mundo. Lo que no sabe es a lo mejor las ramificaciones que tiene o las extensiones que tiene. Hezbollah es una organización terrorista que ha sido capaz de llegar a poner, a desplegar 80.000 soldados en Siria. A ver. Tiene un órgano de financiación que se extiende mundialmente y es conocida su relación por ejemplo, en la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, donde extiende sus negocios, bancos en Panamá, en Canadá, y ha tenido influencia prácticamente en todos los continentes. Simplemente para que nos hagamos una idea de la extensión que puede llegar a tener esta organización. Es una organización muy peligrosa. Eh, digamos que la financiación, además, viene por Irán. Irán contribuye con armas, con dinero, con explosivos. Pues claro, esta gente cuando dispara cohetes, habitualmente en los medios de comunicación en nuestro país no se hacen eco de todos los lanzamientos de cohetes que realizan sobre Israel y esos cohetes pues no nacen de la nada. O sea, son proporcionados por Irán. Irán y Rusia principalmente. Hablamos de qué son los beepers los llamados buscapersonas. ¿Qué, qué es un beeper? ¿Qué es un buscapersonas, Raúl? Bueno, realmente es un sistema electrónico que lo que va es encaminado a tener localizado al personal. Es muy habitual que todavía lo lleven, en algunos casos, incluso los médicos, ¿no? Es una forma de tener enlace o de saber o de emitir una alerta a cierto personal para que sepa que tiene que comunicarse. Normalmente tiene pues una placa con un procesador y un sistema de comunicaciones en lo que está enlazado con los repetidores de la zona y mediante una señal muy corta de pequeña intensidad, pues lo que hacemos es emitir un mensaje, normalmente de muy pocos bits, de muy pocas letras o números en los que realmente se alerta de ponerse en contacto con un número o un pequeño mensaje en el que pues podemos avisar de, de que el receptor tome alguna medida.
Estos vipers, estos buscapersonas, no pueden ser rastreados. Sí, sí, claro, como todo deja una huella electrónica. La ventaja que tiene el Viper en sí es que al carecer, por ejemplo, de micrófono o al tener una cantidad de datos que puede guardar muy pequeña en su ROM, en su memoria ROM, pues realmente lo que hace es que sean bastante eficaces para no poder extraerles información, por decirlo de alguna forma. Son dispositivos que en su mayoría no pueden comunicar, solo recibir. En torno a Efectivamente. 100, 180 caracteres. De Habitualmente hecho, es. ese es uno de los motivos por los que Hezbollah estaba empleándolos. Lo que quería era salvaguardar sus comunicaciones, evitar el que, por los sistemas actuales de SIGINT y lo que son los sistemas de medidas electrónicas, pues puedan ser localizados, puedan ser escuchados, puedan infiltrarse dentro de todo el sistema de comunicaciones. De esta forma creían estar seguros o salvaguardar eh, la privacidad de sus comunicaciones, pero bueno, todos hemos visto el golpe de efecto que ha llegado a crear Israel. Para esto, más que fijarse en el sistema electrónico en sí, porque ha sido muy llamativo, pero lo que demuestra es el grado de coordinación y el nivel de trabajo de inteligencia que ha tenido Israel. Sí, es una de las operaciones de inteligencia más brillantes en toda la historia. En toda la historia. Han desplegado unos 5.000 dispositivos puesta a disposición de manos del enemigo. Además, el dispositivo era de la marca Gol Apollo, el modelo AR924, y de esto, pues, ¿qué hace falta en un dispositivo para que estalle? Bueno, en este aspecto la empresa Gold Apollo se ha desvinculado del artefacto en sí. Ellos dicen que Ujú. simplemente prestaban en colaboración su logo y su marca, pero que realmente procedía de una pequeña empresa en Hungría, era la que fabricaba los artefactos. Eh, Sobre qué es lo que es necesario para que el artefacto detone. Sobre este en concreto, bueno, en general lo que te hace falta es un combustible, algo que sea capaz de producir una velocidad de propagación muy alta, algo que cuando se inicie genere una sobrepresión y unos gases como digo, esa sobrepresión y esos gases a gran velocidad y necesita una iniciación. Es lo complicado de generarlo en un artefacto tan pequeño y con medios convencionales. Sobre ello hay un par de hipótesis sobre las que podemos hablar un poco más adelante de cómo se ha hecho en este artefacto. Por ejemplo, en el caso de los walkie-talkies, que fueron a posteriori, el día siguiente, es un poquito más fácil. Y ya conocíamos casos en los que habían eliminado personal de Hezbollah, Israel lo había hecho mediante telefonía móvil. Pero claro, al imaginarnos estos aparatos vemos una carcasa, vemos un elemento mucho más grande en el que podemos introducir explosivo, podemos eh, añadirle más elementos porque tienen espacio para ello. El problema del Viper era su reducido tamaño. Has mencionado que esto ya lo hizo con un teléfono móvil. Recuerdo que era el ingeniero precisamente de Hezbollah, me parece que era, que en un teléfono móvil le introdujeron explosivo, un detonador, eh, llegó a sus manos y lo hicieron detonar y le volaron literalmente a la cabeza. Sí, bueno, un teléfono móvil actúa como un DTMF, un Dual Tone Multifrequency, que es lo que nosotros utilizamos habitualmente cuando uno hace una llamada telefónica a cualquier organismo y demás, que escucha una voz que le dice, si pulsa el uno tal, si pulsa Claro. el 2 bueno, pues realmente es una tarjeta que mediante esa pulsación lo que hace es que mediante un relé, bueno,
Thyristor lo que va a hacer es que va a ejecutar una orden, va a dar paso a un sentido u otro de la corriente dentro de lo que es la placa, de lo que es la placa base. Todos estos sistemas de comunicaciones, bueno, pues realmente hacer eso es relativamente fácil, sabiendo cómo hacerlo o simplemente en el caso del teléfono móvil, añadiendo la dificultad realmente en todo este procedimiento como fabricante del artefacto es conseguir la potencia para iniciar un pequeño cebo, una carga que haga detonar la carga principal. Pero lo que es la electrónica en sí es relativamente fácil. ¿Qué carga estimas que se puede meter en ese aparatito? Porque claro, el aparatito en sí es chiquitito y ahí no se le puede meter mucha carga. Uno, porque no es grande, y dos, porque el propio usuario puede alertarse de, hombre, esto pesa más de lo normal. Bueno, según los efectos, por eso hablaba de lo de las dos hipótesis, ¿no? Es lo que se Ujú. sabe por fuentes abiertas y hay algún informe ya que se ha hecho en el seno de la OTAN y demás al respecto de lo que ha podido pasar, pero sin tener pleno conocimiento de ello, sino solo por lo que se ha recopilado, los datos que se han recopilado de fuentes abiertas, existen dos hipótesis. Una que sería eh, el, el anular lo que son los sistemas de alerta y los sistemas de seguridad del Viper para que no se produjese un sobrecalentamiento de la batería y que la propia batería, al sobrecalentarse, pues crease no una detonación, sino una deflagración violenta, ¿no? Pero por el grado de los efectos, por lo que se han visto en las imágenes, se cree que ahí viene la segunda hipótesis, que se le ha añadido algo de explosivo. En este caso, por sus características y por los efectos, se cree que ha podido ser pentrita. Y estaríamos hablando de unas cantidades entre 5, 10, 11, 12 gramos de pentrita. Joder, eso 5, 10, 11 gramos es muy poco en cantidad, no sé, pues Sí, como una bueno, varita de plastilina, pues la mitad, mucho menos de la mitad, ¿no? sí, pero bueno, estamos hablando de un tipo de explosivo que es muy violento, tiene unos efectos mecánicos muy grandes, de hecho es 1,6 veces más potente que el TNT, estamos hablando de que casi lo duplica, ¿no? Entonces, bueno, con una pequeña cantidad se pueden conseguir pues, efectos muy llamativos. En este caso hemos podido ver la voladura de prácticamente de manos, lesiones en la cabeza, en la cara, en los ojos, lesiones en los A laterales del tronco, los ¿no? Hemos costados, ¿eh? visto casi, pero pero lo llamativo es que si hubiese sido una deflagración de la batería, como estábamos hablando antes, una Ujú. deflagración no deja de ser una combustión muy violenta a más de 2000 metros por segundo. Bueno, por debajo de 2000 metros por segundo, pero me refiero, rondando esas velocidades. Y entonces podríamos ver más efectos de quemaduras y ligeramente cierto grado de penetración, ¿no? Puede que sí, pero principalmente veríamos quemaduras. En este caso lo que vemos es los efectos de una detonación. Y, y por eso la segunda hipótesis cobra más peso, la hipótesis de que se le haya añadido algo de explosivo. Algo de explosivo y le tienen que haber puesto también un detonador, ¿no? Bueno, por eso hablaba de las características de la pentrita. La pentrita es relativamente sensible a la llama, bueno, más que la llama sería El calor. a un contacto con un plasma. Se puede hacer mediante un, como lo llamamos nosotros, una cerilla, que realmente es un encendedor en el que se produce una volatilización de una especie de resistencia, ¿no? Ujú. Es complicado fabricarlo y sobre todo lo complicado es meterlo en ese tamaño que tenga la capacidad de generar la explosión y de que se anulen todos los sistemas, como estoy diciendo,
de alerta y de evitación del sobrecalentamiento de la batería, teniendo en cuenta que además para que se produzca, para que este inflamador produzca la detonación, además necesitaría una potencia de una batería relativamente grande. Necesitaría una batería con bastante amperaje, poca impedancia, y ahora mismo no sé si el Viper tiene esas características. El resto es relativamente fácil, lo que es la anulación de los sistemas en la placa base y demás. Lo que sí demuestra esto es una manipulación muy inteligente de- del aparato electrónico. Sí, porque tuvieron que hacerse, fíjate, con 5.000 aparatitos. Antes de montar los 5.000 aparatitos de manera idéntica, tuvieron que hacer unas pruebas que funcionaran, que dieran el resultado óptimo. Según las noticias que han ido apareciendo, una semana antes de producirse la operación, uno de los jefecillos notó algo raro en su dispositivo. Israel, eh, por las infiltraciones que tiene en Hezbollah, tuvo noticia. ¿Qué hizo Israel? Matarle. A los 3 días antes hubo otro que empezaba a comentar que tenía problemas con su Viper. También se le mató. Y ya cuando se produjo la operación, pues tuvieron que tomar esa medida de manera anticipada por el peligro a ser detectados. ¿Qué tipo de tecnologías crees que utilizó Israel en esta operación? Bueno, como estoy diciendo, realmente aquí lo que estamos hablando más que de tecnología, que es relativamente fácil, bueno, fácil, no a la confección del artefacto en sí, sino a lo que me refiero a la manipulación de una placa base y demás, al final es electrónica pura y dura. Aquí lo que estamos hablando es de que ha trabajado mucho en inteligencia, en SIGINT, en inteligencia de señales y en HUMINT, en la inteligencia desde el punto de vista humano. Tiene que tener un gran número de personal, una red de personal del terreno inmensa. Estamos hablando de que es una operación transnacional. Lo mismo que hablábamos de que la empresa fabricante o la que ponía la marca como tal era Gold Apollo. Estamos hablando de que los aparatos en sí se fabricaban en Hungría, con lo cual ya vemos el despliegue, no sabemos en qué punto de esa cadena Israel ha llegado a introducir al personal, pero además tenía que conocer la necesidad ya de primera mano de Hezbollah de ir buscando ese tipo de artefactos, ese tipo de dispositivo, quién iba a hacer la compra y dónde iba a hacer la compra. O sea, para eso tiene que tener alguien Sí, sí. infiltrado al más alto nivel. Y luego, por otro lado, no podemos aislar el primer caso, el de los Vipers, con el segundo, el de los Volkis, que si es cierto que fue menor volumen, porque además al provenir como estamos hablando, tanto en el Viper como en el Walkie, estamos hablando de que la iniciación se produce en la batería, por los restos que hay una deformación de la carcasa de la batería y existe restos metálicos que demuestran que hay una deformación de dentro a afuera, hacia el exterior. En el caso de los walkies es muy probable que no detonasen tantos porque habrá baterías que tendrían ese dispositivo y habría baterías de respeto y demás que no lo tendrían de repuesto. Con lo cual, si no separamos ninguno de los dos casos, lo hacemos todo como uno, podemos ver hasta qué grado está infiltrada la inteligencia israelí en el terreno. El resto, a nivel de tecnología, bueno, pues obviamente hace falta una tecnología importante de SIGINT, tanto sistemas de escucha como de detección, pero bueno, dentro de lo que son los países occidentales, ya es una tecnología que está disponible prácticamente para la mayoría de los países. Luego están los diferentes software que ha creado Israel, todos hemos hablado ya de ellos. No cabe duda de que Israel es una potencia en todos estos medios y, y ya te Es, digo, el software famoso que les ha hecho famosos, pues demuestra que es una potencia. Pero hago hincapié en que más que la tecnología, en este caso, es el trabajo en el terreno de su inteligencia. ujú. España cuenta con tecnología puntera de Israel, o contaba, en temas de guerra electrónica.
¿Cómo han evolucionado estas técnicas? Bueno, la integración, por ejemplo, de la inteligencia artificial y del Big Data en todos estos medios, lo que ha facilitado, porque al final el SIGINT es una recopilación, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero es una recopilación muy grande de datos y la clasificación para ver qué es, como todo en la inteligencia, se trata de recopilar información y luego de procesarla. El Big Data no deja de ser una recopilación brutal de información en los medios, en todas las redes, en todos los sistemas electrónicos y luego lo que es necesario es procesar esa información. La incorporación de la inteligencia artificial simplifica muchísimo ese proceso. Se le dan unos parámetros y la propia inteligencia artificial lo que va a hacer es discriminar para localizar toda aquella información que es interesante. Eso es quizás la parte tecnológica más complicada, pero luego hay una parte, el joint que llamamos nosotros, en conjunción con el resto de las unidades, con Ujú. las capacidades operativas, con la parte también política, que es lo que genera normalmente más problemas, ¿no? El que todo vaya dirigido y vaya en una dirección, porque normalmente la parte operativa no confía, siempre confía más en sus medios y le cuesta mucho entender el proceso, incluso le puede suponer a efectos de campo le parece muchas veces la inteligencia le estorba. A nivel político, pues todos sabemos que la inteligencia es casi un tabú cuando hablamos de inteligencia. Estoy hablando sobre todo aquí en España, ¿no? Sí, Cuando podemos ver países de nuestro entorno que la utilizan de una forma muy hábil y precisamente en beneficio de su parte operativa. No voy a hablar de las amenazas que vienen del sur, cómo manejan el ámbito de la inteligencia, pero mm, al final se han hecho con todo este software israelí para apoyar sus necesidades operativas, sí. para apoyar todo lo que es su estrategia o la estrategia que va a llevar a cabo en el terreno. Sí, tenemos que decir que la inteligencia es aquello que ayuda al mando a tomar las mejores decisiones. Bueno, digamos que es en teoría, porque claro, luego las cagadas también son maravillosas y enormes. Eh, ¿Qué tipo de estrategias pueden utilizar los terroristas para evitar estos tipos de ataques electrónicos? La verdad es que es complicado porque la tecnología se ha integrado tanto en todo nuestro entorno, en nuestra vida, que desde una cámara web hasta un ordenador portátil a nuestro propio aire acondicionado, al final deja una huella, deja una IP y todos sabemos que un hacker puede acceder a ello y puede recopilar muchísimos datos y existe ahora el software para recopilar esos datos y poder hacer un ataque, poder hacer daño. Protegerse de ello es bastante complicado. Sí es cierto que las organizaciones terroristas, porque claro, una organización cuando empieza en su núcleo y es relativamente pequeña, pues existe un grado de confianza muy alto entre sus miembros porque están muy cohesionados, son pocos. Pero a medida que va creciendo la estructura, y estamos hablando de que Hezbollah en este caso es un ejército, es más potente que el propio ejército libanés. Ah, ¿tiene, Y tiene ejército el Líbano? sí, sí, existe un ejército, lo que pasa es que Hezbollah como tal ha ejercido no solo el poder militar, sino que ha ejercido también, y de hecho ha formado parte del gobierno del Líbano. Es que cuando estamos hablando de la extensión de Hezbollah, y es a lo que iba, hay que entenderlo como una estructura que ha crecido de una forma brutal. Por eso quizás la forma de atacarlo
ha sido más fácil en este caso, ¿no? Mediante estos artefactos que lo que ha ocurrido con Hamas. Hamas es una organización menos estructurada, mientras que Hezbollah han podido atacar a su cúpula porque existe una estructura jerárquica y existe una cúpula operativa, existe una cúpula intelectual, existe una cúpula económica. En este caso hemos podido ver cómo han atacado a toda la cúpula operativa, descabezando prácticamente o desarticulando todo lo que es la parte, como digo, operativa. De esta forma, podemos ver que Hezbollah no ha tenido capacidad de reacción. Sí, Se han efectivamente. eliminado todos los altos mandos e intermedios de un plumazo, de tal forma que ahora mismo tienen muchísimo personal que no tiene una cabeza visible, una cabeza que ordene, que organice, que mande. Y eso también ha evitado el que puedan tomar medidas tempranas. No, ahora mismo todo el mundo está esperando qué es lo que va a hacer Hezbollah, pero como vemos, se está moviendo con una tibieza casi que raya el absurdo. No, nadie esperaba, obviamente nadie esperaba este ataque, pero ellos mismos es que ahora mismo tampoco creo que tengan capacidad de respuesta. Eh, Además, le han creado un problema tanto a Israel, vamos, tanto al Líbano como a Irán. Porque una cosa es tener 200 muertos que los entierras y sigues la guerra. Y otra cosa es tener a 200 heridos que necesitas un plan de médicos, de sanitarios, de instalaciones sanitarias para atenderles. Entonces, ahí tienen un lío gordo. Vosotros, los especialistas TEDAS o EODS, ¿cómo os entrenáis para afrontar estas nuevas amenazas tecnológicas? Porque nosotros, España, tenemos un contingente allí en el Líbano, tenemos soldados allí. EOD es la sigla de Explosive Ordnance Disposal, que es las siglas en inglés, ¿no? Un TEDx, para hablar con Sí, es lo que se ha llamado toda la vida técnico en desactivación de explosivos, TEDAX, ujú, y de hecho antes la policía y el ejército hacían juntos el curso. sí, Luego se disgregó un poco y demás, pero bueno, básicamente seguimos colaborando juntos y seguimos aprendiendo juntos. El trabajo de los EODs en el Líbano es precisamente la protección de la fuerza ante todo este tipo de amenazas. Eh, de hecho, ya se produjeron incidentes en el Líbano, e incluso un BMR fue atacado con un coche bomba en el que murieron, si no me equivoco, 6 paracaidistas. Y el nivel de protección, sobre todo, es para lo que antes llamábamos amenaza híbrida, ¿no? En el que no existe una fuerza regular, no te estás enfrentando a una fuerza regular, sino que te enfrentas pues a este tipo de cosas, a la amenaza de posibles incidentes, artefactos explosivos IEDs, lo que hemos llamado toda la vida IEDs, Improvised Explosive Devices, que lo que buscan es generar pues un poco lo que ha ocurrido ahora con Hezbollah, generar el caos, generar la inseguridad, sobre todo el que todo esto salga en la prensa y en los medios, y esto además rompa o doblega la voluntad del de la población, ¿no? Que es a quien va dirigido. No va dirigido tanto a generar bajas, sino que va más dirigido a que la población que apoya este tipo de misiones o que apoya este tipo de conflictos, pues vea que hay un conteo de su gente, que es muy importante tratar de evitarlo, no solo por eso, efectivamente por evitar bajas, sino porque no lleguen estas imágenes a la población. Tenemos que tener en cuenta que Israel en su guerra, en la guerra en Gaza, que ha llevado ahora contra Hamas, Israel es un país que tiene una población muy pequeña y se preocupa mucho de la conservación de la vida de sus hombres. Muchísimo, se preocupa muchísimo. Tanto que ha llegado a vulnerar leyes internacionales. Estamos hablando tanto de bombardeos con empleo de armas pesadas y demás, simplemente para proteger y no exponer a su personal. En, A esto, al respecto, me refiero, por ejemplo, pudimos ver en la guerra de Afganistán cómo el ejército estadounidense a lo largo de 20 años tuvo una serie de bajas por artefactos explosivos improvisados. Todo eso realmente salía de forma repetida y reiterada en los medios de comunicación
hasta que al final la población civil perdió la confianza en esa guerra. ¿Podemos decir que esa guerra se perdió? ¿Podemos decir que el número de bajas que hubo fue excesivo? Hombre, si comparamos el número de bajas que está habiendo en la guerra en Gaza, o si comparamos con el número de bajas que hay en Ucrania, en 20 años prácticamente el ejército estadounidense perdió 2.000 y pico, ahora mismo no sabría decir la cifra, pero aproximadamente ligeramente por encima de los 2.000 soldados. No es ¿Vosotros una cifra qué, excesiva. qué precauciones tomáis para garantizar la seguridad por ejemplo, de nuestra base? Bueno, existen unos planes de seguridad en los que se conciencia mucho al personal de llevar unas medidas de precaución preventivas, evitar que los convoyes cojan siempre por los mismos sitios, evitar el tener conductas. Eso prácticamente lo hemos conocido también aquí en Ujú. España con ETA, ¿no? El intentar evitar el ser predecibles. Las Y normas SIA. además de todo eso, existe el apoyo de medios electrónicos como son los inhibidores y, y demás. Aún así, el principal componente de seguridad es ser proactivo. Ujú, Proactivo, me refiero. Siempre hay que temerse lo peor, siempre hay que saber en qué situación estamos y dónde nos estamos metiendo. Con esto me refiero, muchas veces se dice que la costumbre o lo que lleva es a la pérdida de eficacia porque existe una relajación, ¿no? De, de esas medidas preventivas y de esas medidas sí, de seguridad. la dejadez, relajarnos, esto ya lo he Pero visto, en ya lo realidad he muchas hecho. veces también viene a una excesiva confianza en que esos Ujú, medios funcionan, en no estar todos los días evolucionando, trabajando sobre ellos y mejorándolos. Lo podemos ver en el caso del ataque que se produjo en octubre a Israel, que es lo que ha generado esta guerra. ujú, Israel, todo el mundo dice que parece casi imposible que los servicios secretos israelíes, o los servicios de inteligencia israelíes, siendo tan efectivos como hemos podido comprobar, pasaran desapercibido ese ataque. Bueno, realmente hemos vivido durante muchos años un toma y daca en el que se han utilizado mutuamente, o sea, tanto Hamas o Hezbollah como Israel ha utilizado a sus enemigos de forma política para generarse apoyos, para generarse, y bueno, y vivíamos un toma y daca en el que prácticamente, bueno, pues siempre había un conteo de bajas mínimas, se hacían daño, pero no existía algo, y yo creo que eso lleva a ese costumbrismo, lleva a esa creencia en que, bueno, el otro no se va a atrever a pasar cierta línea y mientras vivamos así, pues vivimos relativamente cómodos. Hay que tener en cuenta que los ataques que se producían habitualmente era mediante cohetería y demás, y hemos visto que el Iron Dome, la cúpula de hierro del sí, sistema antiaéreo israelí, también ha sido muy efectivo, con lo cual, bueno, pues yo creo que todo esto lleva a lo mismo, a no seguir evolucionando esas medidas de seguridad porque creemos que o nos sentimos excesivamente seguros y al final pues el enemigo sigue evolucionando. No cabe duda que tiene sus aparatos de gente que sigue innovando. Lo hemos podido ver a lo largo de la historia del terrorismo. Pasamos de utilizar explosivos militares a utilizar explosivos improvisados con cada vez mayor potencia y mayor dificultad en su confección. El peróxido de acetona, el TATP famoso, no deja de ser ujú. un explosivo en que para llegar a su confección hay que tener una serie de conocimientos que antes no precisaban, con los anfos y demás no precisaban los Cuando, terroristas. cuando hablas de artefactos improvisados, los IEDS, se lo queremos decir al público, que son artefactos que se colocan en objetos de la vida diaria, es decir, en una muñeca, en un balón, en un objeto que cualquier civil, sin importar la edad, puede coger del suelo, por ejemplo, y producir la deflagración, la detonación. Y con eso causa una baja e infunde terror, pues, al conjunto de la sociedad. Vosotros, los especialistas, eh, os movéis acorde los nuevos artefactos que van surgiendo. ¿Estáis en una constante evolución?
efectivamente. Nosotros todo esto, como te he comentado antes, a raíz de este ataque de Israel Ujú, a Hezbollah ya se han emitido informes en el seno de la OTAN que se reparten y se entregan al personal EOD para que valore dentro de lo que se conoce, para que valore las posibilidades y vaya aprendiendo de este tipo de artefactos. De hecho, nosotros trabajamos eh, en la confección real de artefactos reales, siempre recogidos en el terreno para ujú. entender cuál es la forma, cuáles son los problemas que le genera al terrorista o al que confecciona estos artefactos eh, su trabajo, ¿no? Como hablaba antes, el tema de las baterías, el tamaño, las carcasas. Bueno, nosotros trabajamos en la confección y luego trabajamos en su desactivación para entender cuál es el modus operandi y sobre todo cuál es la mentalidad del terrorista o el que confecciona estos artefactos. Y como te decía antes, pues existen diferentes sistemas de protección y entre ellos es el intentar negar las capacidades. A nivel internacional existe una legislación sobre el empleo de armas y explosivos y sobre el tráfico y el movimiento de armas y explosivos y sobre eso también existe una legislación de lo que son precursores, material que sirve para confeccionar esos explosivos. Todo el mundo sabe que a día de hoy yo no puedo ir a comprar X cantidad de abonos sin presentar mi DNI o yo no puedo comprar ciertos materiales pues, porque pueden ser útiles para la confección de un Sí. explosivo. Es lo que llamamos precursores. Un individuo no, pero 7 sí, Bueno, ¿sabes? eso es lo que se mejora y eso es lo que se está tratando Ujú. de evolucionar en la legislación. Sí, En sí. el caso de Europa hay un grupo de trabajo que está diariamente confeccionando listas e intentando mejorar, incluso bajando las cantidades de muchos de los materiales que se pueden comprar precisamente para negar estas posibilidades al terrorismo. Independientemente de eso, sabemos que no toda la legislación es internacional como tal, no todo el mundo acata todas estas Ujú. normas y el ejemplo lo hemos tenido, pues, por ejemplo, con el depósito de nitrato que explosionó precisamente en Beirut, en el Líbano. La explosión, esta Eso famosa es. de la que todos nos acordamos, era un depósito muy grande de nitratos. Muchos de esos nitratos además venían de Turquía y estaba la trazabilidad de esos nitratos, muchos de ellos, que además no estaban controlados. eh, Se sabía que muchos de estos nitratos, aunque había una orden de embargo al respecto de ello y tal, para que no pasasen a Afganistán, Ujú. pues cruzaban la frontera y se empleaban luego para utilizarlos como base del explosivo que luego se utilizaba en Afganistán para hacer los IEDs, para confeccionar los IEDs. Por eso digo que aunque hay una legislación internacional que trata de evitar que ciertas sustancias puedan emplearse o denegar a los Ujú. terroristas estas sustancias, aún así es difícil un control a nivel internacional y sabemos que hay fronteras que son muy permeables. Raúl, agradecerte tu intervención, tu trabajo, tu dedicación, tu esfuerzo, no ya aquí, que oye, nos desasnas divinamente, sino en tu vida diaria, donde todavía quizá trabajas en este tema que tanto te apasiona y que tantas vidas estás salvando por ahí. Cuando Pues quieras, aquí para tienes eso tu estamos. casa, aquí tienes tu ventana, tu puerta. Oye, es un placer hablar contigo. Pues muchísimas gracias, el placer es mío, desde luego, y aparte, yo creo que cuando se eligen este tipo de profesiones, y te lo digo porque la conozco perfectamente por tu trayectoria, porque tú has servido y hay que fijarse etimológicamente en el sentido de esa palabra, servir, ¿no? Realmente la sociedad como tal es sociedad porque hay que ceder algo, hay que dar, hay que aportar algo y en nuestro caso, bueno, pues hemos decidido aportar lo que podemos y si fuera necesario, pues está en nuestra vida, si ello beneficia a la sociedad. Pues lo dicho, gracias Raúl, nos vemos. Un placer.
Hola, bienvenido. Hoy tenemos aquí a Nathan Espinosa, del sindicato ELLA, de la Policía Nacional. Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Gracias por invitarnos a tu programa. Comenzamos el curso y empezamos donde lo hemos dejado. ¿Seguís teniendo vosotros ahí a Pardo Piqueras, era el director general? El director general de la policía, sí. Nosotros hemos cambiado, ahora tenemos a Mercedes Bis, otra Ya vez. lo, ya, ya lo he visto en prensa, sí. La directora que estaba antes, ¿verdad? Sí, a lo mejor ahora creo que puede ser la única que le van a hacer dos cuadros cuando se pide. ¿Vale? Cada uno que se va le hacen un cuadro, pues está dos. Venimos a hablar contigo para sacar oye, lo del Consejo de la Policía, ¿seguís como estabais? Sí, la última reunión del Pleno del Consejo fue reunión extraordinaria que le solicitamos conflicto colectivo, el CEP por un lado y el sindicato ASP y ella por otro lado, por el tema de una ley de retribuciones por la equiparación salarial, las pagas extraordinarias dobles y el tema de la profesión de riesgo, la jubilación anticipada sin pérdida de poder adquisitivo. Eso, como sabe, ya se celebró el 10 de junio y, bueno, el director general de la policía lo que nos vino a decir es que nos iban a llamar para el tema de la profesión de riesgo para después del verano, pero siempre y cuando, y vinculado a que estuvieran los presupuestos generales del Estado aprobados. O sea, yo lo que vengo a referir es que no me gusta que hay otras organizaciones que dan falsas esperanzas a los compañeros. Nadie dijo septiembre, nadie puso mes. Dijo después del verano, sí, pero siempre y cuando, como he dicho antes, estuvieran los presupuestos generales del Estado aprobados. Y en verano, después de esa reunión, todo el mundo ha podido comprobar, justo en verano, que no se iban a aprobar los presupuestos generales del Estado. Entonces, dar falsa esperanza a los compañeros de que después del verano vamos a tener algo, pues no. Aparte, la ley de retribuciones ya nos dijo que no la quería hacer el gobierno porque iba a ser recurrido por los partidos independentistas por la constitucionalidad Sí, de la posible ley. al no aprobarles el techo de gasto no tienen presupuestos. Entonces, exactamente. Y que las pagas extraordinarias dobles, pues como afectaba a la totalidad de funcionarios, pues no podía ser. Nuestro sindicato en junio, pues ya le dio la solución a todas y cada una de esos puntos, pero como he dicho, no teníamos nada, salimos de esa reunión sin nada, porque el tema de la profesión de riesgo no dio dato alguno, no dio papeles y no nos quiso invitar a las supuestas mesas que están por la profesión de riesgo. Quiero recordar que el defensor del pueblo, ya lo dije en tu anterior programa, por escrito contestó al sindicato Jupol en junio del año 2023, hace más de un año, casi un año y medio, que ya se habían comenzado los trabajos. Entonces esto es lo mismo de siempre. Promesas incumplidas y hemos visto este verano que no ha importado que no estén aprobados los presupuestos generales del Estado para que los bomberos forestales le aprueben una ley de profesión de riesgo, que yo de aquí le aplaudo a los bomberos forestales porque se lo merecen. También hemos visto este verano, Pero, dime. pero, pero espera, todavía no somos profesión de riesgo. Bueno, ahora te quiero hacer un inciso sobre ese tema, lo que nos dijo el director general de la policía sobre la Espera, condición de profesión de riesgo y las clases pasivas. no somos profesión de riesgo, nuestros compañeros Bueno, mueren casi, pues no decirte, semana a semana, sufren agresiones graves. según el director general de la policía, eh, los que estamos en clases pasivas sí tenemos ya la condición de profesión de riesgo y eso quiero comentártelo ahora en un pequeño inciso. Ah, sí. Al hilo de lo que te había dicho antes, y termino, este verano, aparte de aprobar la profesión de riesgo en el Congreso, una ley para bomberos forestales, el ministro del Interior, según algún periódico digital, se ha comprometido con Esquerra Republicana para nuevamente darle millones de euros a los Mossos de Escuadra. Que nos parece bien, pero ahí no importa que no estén aprobados los presupuestos generales del Estado. Y creo que ayer o hoy, que has podido tú comprobar en redes sociales, van a dar 1.500 millones para las empresas de audiovisuales. Y tampoco importa que estén aprobados los presupuestos generales del Estado. Entonces, el problema que tenemos aquí es que llevamos 40 años, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, discriminados, y repito, porque no tenemos, las organizaciones sindicales no tenemos unión, y hay que tener esa unión, como en otros colectivos que sí la tienen los sindicatos, como en los policías locales, como los policías autonómicos, y consiguen mejoras porque esos sindicatos están unidos. El otro día me tiraba de las orejas un militar del ejército español y otro de infantería de marina y me comentó que ellos tampoco son profesión de riesgo.
Pues, Bueno, pues estamos de cojones. a ver, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil nos van a dar la profesión de riesgo porque el resto de policías autonómicos y locales, es decir, todas las policías españolas, le han reconocido profesión de riesgo. De hecho, el director general, como te he dicho antes, en la última reunión del conflicto colectivo, reunión extraordinaria del Consejo, ya nos dijo que las clases pasivas ya teníamos la condición de riesgo, teníamos la segunda actividad y nos podíamos ir de forma anticipada a nuestra casa porque éramos profesión de riesgo. Y claro, clases pasivas, tú te puedes ir de forma anticipada a los 60 años y si tienes 35 años de servicio en el cuerpo, te vas con el 100% de lo cotizado. Y ahí está la trampa. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos tememos que como hay dos clases de cotizaciones en Policía Nacional y en Guardia Civil, unos cotizan a clases pasivas, los que entraron antes del año 2011, y otros cotizan ya a la Seguridad Social, todos los que entraron a partir del año 2011. ¿Qué es lo que ocurre? Profesión de riesgo está dada para la Seguridad Social, puesto que los policías locales y los autonómicos nunca han cotizado a clases pasivas, puesto que no son funcionarios del Estado. Entonces, esa ley, esas jubilaciones, están hechas para los cotizantes de la Seguridad Social. ¿Y qué ocurre? Que la Seguridad Social cotiza por el total de las retribuciones que ganan al año. Clases pasivas no. Clases pasivas cotizamos por grupo funcionarial, independientemente de lo que ganemos al año. Entonces, claro, no es lo mismo cotizar por 35 o 40.000 euros que cotizar por el grupo C1, que cotizan por 31.000 euros. En Seguridad Social, el Estado le sobrecotiza un 8,84% su base de cotización y le aplica un 0,20 a sus índices correctores, de tal manera que se van a los 59 años y sin perder poder adquisitivo. ¿Qué es lo que nos tememos? Que vayan a dar esa profesión de riesgo en cuanto a las jubilaciones, a la seguridad social y que digan que clases pasivas ya lo teníamos. Pero es que nosotros no nos vamos sin perder poder adquisitivo, clases pasivas, nos vamos con el 100% de lo cotizado. Y el 100% de lo cotizado, al cotizar por grupo funcionarial, nos vamos con 700 euros menos porque no cotizamos por el total de nuestro salario. Y va a seguir con esa desigualdad en las jubilaciones. ¿Y qué problema tenemos? Que Policía Nacional y Guardia Civil se está empezando a llenar de policías y guardias civiles que cotizan a la Seguridad Social. De tal manera que como siga pasando el tiempo y haya más cotizantes a la Seguridad Social que a clases pasivas, lo que va a ocurrir es que los cotizantes a la Seguridad Social, policías y guardias civiles, cuando le den esa profesión de riesgo a las jubilaciones, no van a mover un dedo para que los compañeros veteranos que entraron antes del año 2011 se vayan como ellos. Y habrán dos tipos de jubilaciones, policías y guardias que se irán con 2.200 netos limpios de polvo y paja al mes, y policías y guardias civiles que se irán con 1.600, 1.700 euros al mes. Qué ricamente. La madre que les parió. Pues Nathan, comentarte, como te he dicho antes, en privado, cuando tengáis un día que vais a no entrar en el consejo, me avisas. Nos saludamos en persona. Yo cuento contigo y espero que la presión siga, porque ayer solamente asistió un sindicato al Consejo de Policía. El resto de sindicatos, como ya sabes y te lo dije en el anterior programa, CEP, ASP y ella plantearon un conflicto colectivo y lo están haciendo de forma permanente porque han dejado de acudir a todas las reuniones del Consejo de forma permanente y ayer emitieron un comunicado, el SUJUPOL y UFP, que iban a dejar de asistir a las reuniones. Reconocían lo que lleva diciendo el sindicato de ella desde su registro como sindicato en el año enero del año 2022. Y dice que el responsable de no conseguir mejoras en cuanto a la equiparación, se refiere porque ese escrito iba en cuanto a la equiparación, será de todo aquel sindicato que siga asistiendo a las reuniones del Consejo. Quiere decirse que si conseguimos que el SPP se levante de la mesa y los tres sindicatos que te he dicho que han emitido el comunicado cumplan con su palabra, bloquearemos el Consejo de la Policía. Pero eso tiene que ser de forma permanente. Y en la mayor medida de presión que hay ahora mismo tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, ya sabes tú como Guardia Civil que los guardias civiles no pueden plantear conflicto colectivo, pero sí pueden hacer como en el año 2017, cuando los sindicatos a finales del año 2017 plantearon un conflicto colectivo en unión, las asociaciones de Guardia Civil solicitaron una reunión extraordinaria
a su director. Aprovechar que tenéis una nueva directora, como has dicho antes, de la Guardia Civil, y que le soliciten una reunión todas las asociaciones extraordinaria por el tema de la equiparación y que el resto de sindicatos bloquee el Consejo de la Policía por las jubilaciones y por la profesión de riesgo, por la equiparación y por las pagas extras dobles. Lo que pasa es que entre tú y yo, y ahora que no nos escucha demasiada gente, y sobre todo ellos, la nueva directora, para mí que sigue la misma directiva que la anterior director, y que ella cuando estuvo antes, que ya uno se confunde. Pero bueno, conozco a más de un guardia que está deseando, dice, a este paso me toca a mí. Pues, no, anímate, te pones. Fijo que lo haces mejor. Pero ¿sabes lo que ocurre? ¿Sabes lo que ocurre? Que tenéis a la Policía Nacional de vuestro lado. Claro. Ya no vais solos. Entonces, ahora el conjunto de Policía Nacional y Guardia Civil, la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado se unen como en el año 2017 para pedir lo que por justicia le corresponde. La profesión de riesgo, las jubilaciones anticipadas sin pérdida de poder adquisitivo y una ley de equiparación salarial y unas pagas extras dobles. Ya pasó en el año 2017. Sí, por ahí estoy de acuerdo. Lo que pasa es que mi desconfianza en ella es plena. En ella, en la directora, claro. Lo entiendo. No. Lo entiendo. Muchísimas gracias por venir. Espero verte pronto por aquí, por Madrid. Y muchas gracias por vuestro trabajo, por vuestra dedicación y vuestro esfuerzo. Y la unión. Pues gracias. La unión es lo mejor, compañeros. La unión es la fuerza y ya pasó. Pasó hace 6-7 años y puede volver a pasar otra vez. Nosotros siempre estaremos en cualquier plataforma, en cualquier unidad de acción para el tema de la equiparación. Y gracias por invitarnos a tu programa por segunda vez y por dar audiencia y voz al tema de la equiparación. Aquí tenéis vuestra casa. Un abrazo. Muchas gracias. Hola, buenos días. Estamos con Miguel Gómez, el presidente de Jusapol. De Jusapol, sí. Aquí en una concentración frente a la Delegación de Gobierno en Madrid para pedir. Pedimos la equiparación en todos sus puntos, sin dejar fuera la equiparación mensual, el salario, sin dejar fuera las pagas extraordinarias, las asistencias a juicios, las horas extras y sin dejar fuera la jubilación. Creemos que llevamos una vida laboral siempre en discriminación y en desigualdad con las policías autonómicas y creemos que cuando nos jubilamos también vamos a seguir discriminados. Vamos a recordar que una vez que nos jubilemos vamos a dejar de percibir unos 1.000 euros brutos mensuales sobre respecto y comparativa con el mismo puesto de trabajo de otras policías autonómicas y policías locales. Y lo vamos a hacer 6 años después que ellos, porque ellos están considerados como profesión de riesgo. Por lo tanto, no entendemos que a nosotros no nos tengan la consideración como profesión de riesgo, porque creemos que nuestra profesión es igual de arriesgada que policías locales, que Mossos de China, que Mossos de Escuadra, que China y que Policía Foral, y que creemos y nos consideramos que tenemos más territorio nacional que cubrir, estamos implantados en toda España, estamos con más competencias que ellos y por lo tanto no entendemos esas desigualdades que año tras año se siguen acumulando y que por lo tanto estamos dejando de percibir muchísimo dinero al final de nuestra vida laboral. ¿Porque queréis ser más o queréis ser iguales? No, nosotros no pedimos nada, ninguna otra reivindicación que no se esté dando ya a otras policías. Nosotros no queremos ser más que nadie, pero tampoco estamos de acuerdo que no vamos a ser menos y vamos a luchar hasta donde sea necesario para conseguir la igualdad. Da igual que sea en la calle con movilizaciones, da igual que sea en un plano judicial, porque tenemos varias demandas solicitando eso, la igualdad. Así que nosotros no bajamos los brazos y seguiremos luchando en compañía de vosotros. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a vosotros. Saludo. Nos están dando. Vamos a reivindicar la equiparación total, la jubilación digna y que nos consideren como profesión de riesgo, que nos lo merecemos. Porque no somos menos que nadie, no estamos pidiendo algo que nos esté dando a otras policías. Nosotros nos consideramos que tenemos un despliegue territorial en toda España, tenemos más competencias que ellos y sin embargo este gobierno nos está tratando como una policía de segunda y no lo vamos a permitir.
Volvemos a las calles, volvemos al plano judicial. Vamos a seguir luchando y no vamos a bajar los brazos nunca para conseguir la equiparación. 1.000 euros brutos mensuales es la diferencia entre un policía local, entre un policía autonómico y un policía nacional y un guardia civil en su jubilación. No lo vamos a permitir, son unas diferencias tan abusivas y tan vergonzosas que vamos a seguir luchando para que eso no pueda ser. Y lo vamos a hacer todos juntos, con vosotros, con el resto de asociaciones profesionales de Guardia Civil, las que se quieran sumar, con el resto de sindicatos de Policía Nacional que se quieran sumar, con el resto de la ciudadanía que empatiza con nosotros y ve que la Policía Nacional de Guardia Civil está considerada como una policía de segunda división. No, somos la élite, señores, señoras, vamos a seguir luchando por nosotros mismos, por nuestro colectivo, por nuestras familias, porque nos lo merecemos, porque ya llevamos muchos años que nos están negando esto que es un derecho que creemos que tenemos que tener. Así que levantamos los brazos, vamos a hacer ruido y vamos a gritar que queremos la equiparación aquí al gobierno, que es el que nos lo está negando. ¿De acuerdo? Bienvenidos y muchas gracias por vuestra asistencia.